Estamos conectados con Natalia Vargas Herrera, médico infectóloga del INS, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo. Vamos a hablar de la Eje 5, que es esta nueva variante de COVID-19. ¿Por qué no nos das un pequeño marco, una explicación de cómo se ha transformado la cepa hasta convertirse en la Eje 5 y qué características específicas hacen de esta variante una variante nueva, más virulenta y probablemente más peligrosa que otras previas? Sí, por supuesto, la eje 5, cuyo nombre coloquial, porque ERIS no lo ha dado la OMS. ERIS es un nombre que lo han dado algunos científicos, pero científicamente, valga la redundancia, el nombre es eje 5. Es Ujú. una variante que desciende del recombinante Omicron XBB 1.92. Primero hay que tener este concepto. ERIS es Omicron. ERIS pertenece a la familia A la Omicron. familia. Ujú. Exactamente, hay más de 400 descendientes de Omicron y uno de estos es ERIS. Ahora, ¿por qué ERIS llama tanto la atención y está en todos los medios? Porque justamente la Organización Mundial de la Salud vio que desde su identificación en febrero de este año, los casos de COVID-19 secuenciados pues mostraban esta variante e iban subiendo. A la par que iban subiendo, se vio que las hospitalizaciones también iban subiendo. Entonces, por este motivo, la Organización Mundial de la Salud decidió ponerla en la lista de variantes bajo monitorización, hacer un llamado de atención a los países para que, digamos, le pongan más énfasis a esta Te variante. hago una pregunta sobre esto, Y por Natalia. supuesto, Hospitalización quiere decir directamente, digamos, incremento en el índice de muertes, incremento en los casos de gravedad por contagio de COVID-19. no necesariamente, pero lleva a pensar eso. Yo hablo Ajá, muy en general porque al final, como lo vamos a ver, ERIS o eje 5 es una variante que finalmente se llegó a demostrar que no es más letal, ¿de acuerdo? ajá, No es más letal, es más transmisible, tiene una ventaja de crecimiento, es decir, las curvas de casos por esta variante van sobrepasando las otras variantes Omicron y además tiene una mutación específica que hace que escape al sistema inmunológico. ajá. Dicho todo esto, la Organización Mundial de la Salud concluyó que ERIS afortunadamente no causa un mayor riesgo en la salud pública global como sí lo hacía, por ejemplo, Delta o Alfa. Ajá. Ujú. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta para no causar tampoco pánico o Pánico. zozobra en la población. Mm. Ahora, digamos, frente a esto, por supuesto, el principal enemigo del COVID-19 ha sido la vacunación, ¿verdad? Una cosa que me llamó la atención, una declaración que me llamó la atención del informe que hemos visto hace un momento, es que las vacunas originales, las que se inocularon en primer lugar, la primera barrera de defensa que recibimos los seres humanos, ya no son tan eficientes o ya no son eficientes como contra el COVID-19. ¿Es así? ¿Es así de dramático? ¿Pierden su actualidad tan pronto las vacunas? Lo que sucede es que a la par que avanza la pandemia, el virus evoluciona. No Ajá, estamos frente al mismo virus al que estábamos cuando recién las vacunas empezaron a inocularse. A lo largo de los meses hemos visto que el virus, al transmitirse de una persona a otra, ha ido mutando, que ha ido variando y por eso han aparecido estas nuevas variantes. Hoy por hoy, el 100% de los casos de COVID-19 en el Perú y en el mundo está causado por Omicron. Entonces, necesitamos una vacuna que tenga algo de protección frente a esta variante. Y la ajá. única vacuna que tiene algo de protección frente a esta variante es la bivalente. En La su bivalente. momento, claro, y en su momento la monovalente salvó muchísimas vidas, Sí. salvó a muchísimas personas, así que no podemos quitarle, digamos, todo el mérito. Pero hoy por ¿Podemos hoy, conocer en primer lugar la diferencia entre la monovalente y la bivalente? ¿En qué sí, consiste? por supuesto, la monovalente, independientemente de la plataforma, si es Sinopharm, si es Omicron, si es AstraZeneca, tienen un componente del virus original, el SARS-CoV-2, que fue identificado en Wuhan, en China. Sin Sí. embargo, la vacuna bivalente, como su nombre lo dice, dos, tiene componente de la vacuna, o perdón, del virus original, pero también tiene un componente
de Omicron, de uno de los descendientes de Omicron. Esa es la principal diferencia. Al tener un componente, en este caso, un pedacito de material genético de Omicron, pues yo al exponerme a este pedacito, mi cuerpo va a causar o va a producir anticuerpos cuando yo me vuelva a exponer a este virus Omicron. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Cuáles son las vacunas bivalentes de las que se dispone en el mercado que existen actualmente en nuestro país? Sí, actualmente tenemos, de las vacunas que han sido comercializadas son Pfizer y Moderna. Ambas son vacunas ARN mensajero, es decir, sí, tienen un componente genético del ARN del virus. Actualmente se está aplicando en los vacunatorios la vacuna Moderna, que es, tiene, la misma plataforma de Pfizer, ¿no? Pero en este caso es de la marca Moderna. Ahora, justo aquí me están dando información de una investigación que ha hecho Nativa hace poco. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué hacer, cómo podemos hacer para que todos accedamos a la vacuna bivalente? Porque Nativa envió un equipo al vacunatorio del Jockey Plaza y la bivalente solo se está aplicando a las personas que han recibido ya la cuarta dosis monovalente. En realidad el Ministerio de Salud ha actualizado las recomendaciones con respecto al protocolo de vacunación para la COVID-19. Hoy por hoy, la vacuna bivalente es la única vacuna que debería ser aplicada tanto como esquema primario como esquema de refuerzo. O sea, no debería haber ningún tipo de requisito previo para aplicar la vacuna bivalente. No, incluso si tenemos a una persona que tiene la primera dosis, bueno, eso ya es bastante poco común porque tenemos más del 80% de población vacunada con la primera o la segunda, pero si tenemos a un niño que tiene la primera dosis de la vacuna monovalente, que eso es, ya no está en la realidad, la segunda dosis ya no debería ser monovalente, debería ser bivalente. Incluso si tenemos a una persona que no ha recibido vacuna aún, debería recibir la bivalente, y hoy por hoy el Ministerio de Salud ya no está solicitando la cuarta dosis de la vacuna monovalente para recibir la bivalente. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos escuchado, ¿no?, en este informe, la vacuna bivalente hoy por hoy es la única que tiene un componente Omicron y que nos podría dar una protección frente a... O sea, que hay un problema, puede haber un problema de falta de actualización en los protocolos de los vacunatorios a los que no llega esta nueva, digamos, disposición. Es posible, pero es claro, ¿no? Ya han habido reuniones, los programas de inmunización se reúnen cada cierto tiempo, para justamente ver cuáles son las recomendaciones, porque las recomendaciones van cambiando de acuerdo a la actualidad, de acuerdo también a la disponibilidad de vacunas y de acuerdo a las variantes. Entonces no tendría sentido no dar una vacuna bivalente. Para plantearlo de otra manera más directa todavía, Natalia, quien vaya ahora a un vacunatorio puede recibir la bivalente. Por supuesto, puede recibir la bivalente independientemente de si ha recibido la cuarta o no ha recibido la cuarta. ¿Y su edad podría influir también en recibir la bivalente o tampoco tiene nada que ver la edad? La edad, o sea, el grupo etario, va a, condicionar en cierta forma el número de refuerzos con la vacuna bivalente. Si, por ejemplo, yo soy una persona que tiene 60 años o más, lo que se recomienda hoy por hoy es que se reciba una dosis de refuerzo, si es que ya tengo 2 o 3 anteriores monovalentes y puedo recibir una segunda bivalente, un segundo refuerzo, 4 meses después. Ahora, si yo soy una persona, sin importar la edad, pero que tengo algún grado de inmunosupresión, tengo cáncer, me han trasplantado, tengo alguna enfermedad autoinmune, reumatológica, pues puedo recibir 2 refuerzos con 2 meses de diferencia. Entonces, esa es la gran diferencia. Una última pregunta, o más bien una reflexión, si quieres tú. Yo recuerdo muchísimo durante la época de los encierros y la época más dura del COVID, que se hablaba mucho, ¿no? Se reflexionaba mucho sobre el tema del COVID y se decía que nuestra normalidad nunca iba a ser la misma. Es la misma. O sea, han cambiado muy pocas costumbres ahora. Ahora, digamos, vas al cine, vas al estadio, te mezclas con muchas personas. La vida ha recuperado, no diría el 100%, pero debe ser el 95% idéntica como era antes. Ahora tenemos pues algunos cuidados adicionales. Si sientes que tienes COVID, tú te pones la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla las vacunas, ¿no? Digamos, qué maltratadas durante todo ese tiempo y realmente qué fantástica
qué fantástico milagro de la ciencia que ha permitido que, a pesar de haber vivido ese tiempo, podamos estar ahora como estamos. Por supuesto, esa reflexión es muy, muy importante, es muy correcta, pero algo que también tenemos que tener en cuenta es que hoy por hoy el COVID es una endemia. El Sí, virus va a estar, no sabemos hasta cuándo con nosotros, y es posible que hayan picos, que hayan incrementos de casos. No sabemos tampoco si en un futuro vamos a estar frente a una variante más letal. Y justamente esto voy. ¿Cuándo es que nosotros podemos incrementar el riesgo de que aparezca una nueva variante? Pues cuando haya mayor transmisibilidad. Mientras más transmisible es el virus, más probabilidad de que acumule mutaciones y más probabilidad de que alguna de estas mutaciones le pueda dar al virus la particularidad de ser más letal. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar la transmisión. No solamente decir, ya, si me da COVID no me va a pasar nada, sino cortar la transmisión. Y bueno, la mascarilla, si bien no es de uso obligatorio, pues ujú. tiene que ser de uso personal y de un uso muy responsable. De acuerdo. Natalia Vargas, Herrera, médico, infectóloga del INS. Muchísimas gracias por tu Gracias a participación en ti. Al Vuelo.